Porque no importa cuántos perseguidores tengas, y sí la palabra que está sobre tu vida. Sean bienvenidos a nuestro canal. Hoy yo tengo un mensaje para ti. Siempre para educarte bíblicamente, entrenarte emocionalmente, financieramente, en la familia, en tu casa, en tu día a día. Tú necesitas instrucción. Y nuestro canal es un canal de instrucción, es un canal de buenas noticias. Entonces permanece siempre conectado con nosotros, activando las notificaciones, suscribiéndote al canal, compartiendo este mensaje con el mayor número de personas, comentando lo que estás sintiendo mientras escuchas este mensaje. Para mí es muy importante tener ese feedback, entender lo que estás recibiendo de parte de Dios mientras escuchas este mensaje. Hoy yo quiero hablar sobre persecución. Muchos de nosotros ya fuimos perseguidos o por lo menos nos sentimos perseguidos. Allí hay una gran diferencia porque la manía de sentirse perseguido es una enfermedad emocional. Cuando se tiene algún tipo de trastorno psíquico y comienzas a creer que estás siendo perseguido, entras en la clase de la universidad y crees que el profesor te está persiguiendo, vas a la iglesia y crees que el pastor no gusta de ti, que te está persiguiendo, te reúnes con tu familia y crees que todo el mundo te está persiguiendo, crees que nadie gusta de ti. Tenemos que tener mucho cuidado con la manía de persecución, porque si tú tienes eso, es necesario un tratamiento, terapia, acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Y yo digo esto porque realmente existen personas que necesitan tratarse, pero también tenemos las persecuciones reales de la vida. De verdad existen personas que son perseguidas porque son destacados en algo, por la posición que ocupan, por la gracia que tienen. Hay quienes son perseguidos solo porque tienen gracia. Donde llegan, todo el mundo gusta de ellos. Quienes estaban allí hace 5 años y no recibían aquella atención que el recién llegado tiene ahora, comienzan a perseguirlo. Todo eso también es posible. Es posible que seas perseguido hasta por buenas personas, porque la persecución, ella se genera, entre otros motivos, a causa de ser destacado. Si eres destacado, eso roba la paz de la persona o de quienes están a tu lado antes de que eso pasara y terminas siendo perseguido por ellas. Cuando tú, por ejemplo, logras 1,000 seguidores en las redes sociales, estás muy feliz porque al fin tienes 1,000 seguidores y es una alegría. Y de repente alguien a tu lado, que convive contigo, consigue un destaque de alguna manera y logra 5,000 seguidores. Tú, sin darte cuenta, puedes convertirte en un perseguidor de quien está en destaque ahora. Grábate eso, por favor, que es muy importante. Nosotros generalmente nos sentimos perseguidos, pero debemos recordar que a veces somos nosotros los que perseguimos sin notarlo. Entonces es importante que identifiques hoy si eres un perseguido o un perseguidor. Resulta que perseguimos por varios motivos. Hoy yo quiero hablarles sobre ser destacado. Cuando alguien es destacado y ese destaque roba la paz de las personas que están a su alrededor, la lección bíblica que tendremos hoy está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a leer la famosa historia de Elías. Elías y Acab. Aquí es muy interesante que Elías, siendo el mayor profeta de Israel en la época, ya había probado a qué había venido. Elías, él mandó a caer fuego del cielo, quemó el altar y mató a los profetas de Baal. Elías, tantos milagros, tantas cosas tremendas pasaron a través de la vida, del ministerio, de la trayectoria de Elías. Y es cuando llega a un nivel de destaque que hasta quien tenía más destaque que él, por lo menos jerárquicamente, humanamente hablando, que eran los reyes, Acab y Jezabel, el rey y la reina, ellos estaban incomodados con ese destaque de Elías porque su paz fue robada. ¿Por qué su paz fue robada? ¿Por qué la paz de Acab fue robada? ¿Por qué la paz de Jezabel fue robada? Porque además de ser destacado, lo que Elías predicaba y hacía iba al contrario de lo que ellos querían. Entonces, esto es muy importante, cuando tú predicas, cuando tú actúas de una forma que contradice lo que a otras personas les gusta o quieren vivir, entonces te conviertes en objeto de persecución. Elías, siendo un héroe del pueblo, él llega en el versículo 16, capítulo 18,
Dice así, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Grábate eso, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Elías buscó a Abdías, un hombre que escondió a 100 profetas en una época en que Acab y Jezabel estaban matando profetas, y él tuvo el coraje de esconderlos. Elías lo buscó y le dijo, envía un mensaje al rey y dile que yo quiero hablar con él. Abdías sintió miedo, pero aún así entregó el mensaje y dice en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? ¿En qué Elías estaba perturbando a Israel? Las personas que te persiguen porque tú perturbas una área de su vida. Voy a repetir. Las personas que te persiguen porque tú perturbas alguna área de la vida de ellas. Tu crecimiento financiero perturba la vida financiera de ellas. Tu felicidad familiar perturba la estructura familiar de ella. Tu vida con Dios, la gracia que Dios te dio, perturba lo que ellos no tienen de parte de Dios. Entonces tú necesitas entender que existen las persecuciones que inventamos en nuestra cabeza, que fue lo que hablé al comienzo, ese trastorno emocional de algunas personas que siempre se sienten perseguidas, y existe la realidad bíblica de la persecución. Cuando Dios da destaque a alguien porque la gracia de Dios está sobre una persona, porque ella está viviendo y cumpliendo su propósito, porque el llamado de ella está en plena actividad, cuando ese destaque viene, la paz de algunos es perturbada porque son personas que quisieran tener ese destaque en el que tú estás, y eso es algo muy serio. Existen personas que perdieron su paz porque tú estás teniendo los resultados que ellos no tienen. Existen personas que perdieron su paz porque tú tienes un faro iluminándote que ellos no tienen y te has convertido en un perturbador de la vida de ellas. Elías no estaba perturbando a Israel. Elías estaba perturbando a Acab. Elías no era un perturbador de la nación. Elías era un perturbador de los deseos de Acab. Entonces graba eso. Cuando tu vida, tu modo de vivir, lo que tú predicas, el mensaje que tú cargas contraría los deseos de otra persona, ella puede convertirse en perseguidor si su paz fue robada por tu estilo de vida. Entonces es muy importante que podamos crear un sistema de blindaje porque jamás las persecuciones van a terminar. ¿Por qué Jesús fue perseguido por los fariseos? Porque él perturbaba la paz de los fariseos con el destaque que él tenía. Nadie iba a los desiertos a escuchar a los fariseos, pero iban a escuchar a Jesús. Nadie llenaba los campos. 5,000 personas, fueran mujeres y niños, fueron al campo a escuchar a Jesús, donde él multiplicó los panes y peces. Nadie iba a escuchar a los fariseos. Los números roban la paz de las personas. Los números roban la paz de las personas. Cuando saben cuándo tú ganas, cuando saben cuántas personas tú mueves para algún evento, en algo donde vas a hablar, exponer o predicar, los números perturban, los números roban la paz, y los perseguidores nacen debido a la falta de paz que ellos tienen. Ahora, Elías no podía detener su ministerio porque Acab estaba creyendo que él era un perturbador, o porque no tenía paz a causa del destaque de Elías. Jesús no detuvo su ministerio porque los judíos estaban retorciéndose, muriéndose de envidia. José no dejó de gobernar Egipto porque sus hermanos no sabían lidiar con el destaque que él tenía. Ahora, tú tienes que entender que más que la envidia, la persecución acelera tu destino. ¿Por qué? José, más que envidiado, él fue perseguido por sus hermanos. Jesús, más que envidiado por los judíos, él fue perseguido por los judíos. Imagínate, Jesús que nunca golpeó a nadie, que nunca maltrató a nadie, siendo juzgado. Pilatos preguntó, ¿ustedes escogen a Barrabás, que está probado históricamente que es un ladrón, un bandido? ¿O ustedes quieren a este hombre aquí, Jesús? Y el pueblo gritó, queremos a Barrabás. Porque Jesús robaba más la paz de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos, que el asaltante. El asaltante robaba la paz de quien fue asaltado. Jesús estaba perturbando la estructura religiosa de Israel.
Mira esto, cuando tú pides, y esto es muy importante porque a veces estás pidiéndole cosas a Dios, ay Dios, yo quiero ser el mejor en mi trabajo, Dios, yo quiero ser un predicador, quiero ser un conferencista, quiero hacer esto. A veces le estás pidiendo cosas a Dios donde no vas a saber lidiar con las consecuencias de eso, con las consecuencias del destaque, con las consecuencias de estar perturbando la paz de los demás a causa del destaque que tienes. ¿Tú estás preparado para eso? Elías prueba que a pesar de haber orado y haber caído fuego del cielo para quemar el altar, ustedes conocen el famoso desafío de Elías con los profetas de Baal. En otra etapa aquí, él se muestra tan preparado, tan fuerte, pero en otra etapa de su vida, él se muestra tan débil, porque cuando Jezabel lo amenaza y le dice, te voy a matar, él huye, él corre con miedo y se esconde. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida emocional es un tobogán. A veces estamos aquí arriba y a veces descendemos muy rápido y terminamos aquí abajo. Entonces tú necesitas tener una vida emocional alineada con tu vida espiritual y con tu fe, para que tú no seas sorprendido por las amenazas de los perseguidores. Porque tú siempre que estés en el centro de la voluntad de Dios, vas a estar robando la paz de quien no lo está. Siempre que tú estés en el centro de la voluntad de Dios, vas a estar robando la paz de quien no lo está, porque es tu estilo de vida, es lo que tú haces, son tus resultados, porque servir a Dios da muchos resultados. Mira la vida de estos hombres y mujeres de los que sirvieron a Dios, mira aquí los resultados que tuvieron, y los resultados roban la paz de quien no los tiene. Entonces tú realmente estás preparado, realmente es lo que tú quieres, realmente servir a Dios, estar debajo de algún tipo de faro. Yo quiero cantar, quiero hacer música, quiero tener una banda, yo quiero inspirar a las personas con mi historia, quiero escribir un libro. Realmente tú estás preparado para las consecuencias de ser destacado. Porque Elías pasó por lo que pasó, Jesús pasó por lo que pasó, Moisés pasó por lo que pasó. Recuerda, esto es tremendo. Moisés, ustedes conocen muy bien la historia, fue colocado cuando apenas tenía unos meses de edad en una cesta y colocado en el río Nilo para intentar librar a Moisés de la muerte, porque el faraón había dado la orden de matar a todos los niños hebreos. Pero él es encontrado por la hija del faraón y es criado en el palacio, criado en la sabiduría egipcia, en la ciencia egipcia, en la educación egipcia, aunque tenía sangre hebrea. Él a sus 40 años de edad, 40 años amigos, a los 40 años de edad, él despierta para su llamado, para su propósito, que era libertar a Israel. Y ahí él comienza a querer conocer el sufrimiento de su pueblo. Y en Éxodo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: al día siguiente salió y vio a dos varones hebreos, dos hombres hebreos, que reñían entre sí. Y Moisés le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué estás hiriendo a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Miren esto. Moisés estaba intentando separar una pelea entre dos hebreos, dos hombres del mismo pueblo que ya estaban bajo una opresión. Un día antes él había matado a un egipcio porque estaba golpeando a un hebreo. El llamado de él, el deseo que tenía de salvar al pueblo era tan grande que él terminó excediéndose emocionalmente y cometió un crimen. En medio de excesos emocionales puedes hacer cosas de las que te vas a arrepentir por mucho tiempo. Y Moisés cometió justamente ese error. Él no supo lidiar con esa afrenta que recibió. Miren esto, él estaba intentando lidiar con el asesinato y cuando vino esa afrenta del hebreo, él no pudo lidiar con eso y huye por 40 años. Miren cómo es que la vida emocional de Moisés estaba en un tobogán. Es lo que yo digo. Nosotros necesitamos equilibrar nuestras emociones para vivir nuestro propósito, nuestro llamado espiritual. Y escuchen esto, tus enemigos, tus perseguidores, saben más sobre tu destino que tú mismo.
Voy a repetir, tus enemigos, tus perseguidores, ellos apuntan más hacia el destino que lo que tu propia conciencia apunta. ¿Saben de qué ese hombre llamó a Moisés? De príncipe y juez. ¿Quién te ha puesto por príncipe o juez? Porque el enemigo sabe exactamente lo que tú eres. Eres tú quien no se encuentra todavía. Los enemigos ya lo hicieron. ¿Y qué fue Moisés para el pueblo de Israel? Príncipe, juez y libertador. Entonces, Moisés, en lugar de tomar ese insulto del hebreo como un direccionamiento hacia su destino profético, él lo tomó solo como una ofensa, sintió miedo. Todo el mundo ya sabe que maté a alguien. Ese error lo cometemos todos. Es un fantasma de nuestra mente. Tú viste un comentario, ves dos comentarios y dices, está todo el mundo hablando. No, no, son solo dos personas que comentaron, no es todo el mundo. Una persona habló sobre alguien contigo y tú dices, todo el mundo está hablando de fulana. No, no, no es todo el mundo, es solo una persona. Nuestra mente multiplica, ella potencializa aquello que nos da miedo. Y Moisés dijo, todo el mundo ya sabe que maté a un egipcio, voy a huir. Y por 40 años atrasó su propósito. O sea, cuando tú atrasas tu propósito, el pueblo sufre. El pueblo de Egipto permaneció 40 años y más sufriendo, porque Moisés tuvo que irse para fortalecer su vida emocional antes de regresar a cumplir su destino. Les digo una cosa, cuando tú cumples y vives tu propósito, las personas ganan. Cuando tú huyes de tu propósito, las personas sufren. No dejes que tus perseguidores, que tus acusadores eliminen, desanimen o atrasen tu propósito, tu llamado, aquello que Dios colocó en ti, tu destino profético. Ellos siempre quedarán perturbados por lo que tú representas. ¿Saben por qué ese hebreo dijo eso? Porque él quería haber tenido la vida de Moisés, porque él quería ser príncipe como Moisés era. Entonces el acusador, el perseguidor, siempre quiere tener lo que otros tienen. Solo que Moisés era el príncipe, Moisés era el libertador y él cumplió su destino. Años después muere en un monte mirando hacia la tierra prometida y todo lo que Dios le dijo a él que pasaría aconteció. Porque no importa cuántos perseguidores tú tengas y si la palabra que está sobre tu vida. Quien tiene una palabra de Dios, tiene todo. Que Dios te bendiga. Yo deseo paz y prosperidad para ti. Hasta el próximo mensaje aquí en nuestro canal.